Bienvenidos, queridos amigos, a Matecito Reflexiones. Algunos, como habrán visto, no tienen el matecito, pero eso lo vamos a dejar para otro ¡Qué momento. falta de seriedad! Ya arrancamos mal. Sean muy Gracias, bienvenidos. Mi Shamim, te quiero nombre, mi mucho. nombre es Shamim. Estoy acá con mi gran amigo que sí tiene mate, Nicolás. Y bueno, el otro que vino también con su café, Marcelo. Hola, ¿cómo Y están? hoy tenemos una No gran entendía invitada, nada. nuestra amiga, sí, Matecito Reflexión y trae café, pero bueno, no importa. Talita, Cafecito y reflexiones. Talita, que ella está perdonada Sí, porque es sí, invitada. sí. Talita, por favor, preséntese, explíquenos. Bienvenida, Talita. Cuéntanos Bienvenida. quién eres. Bueno, yo soy Thalita, vivo en ese momento vivo en Brasil, así que van a tener que comprender mi portuñol. Te entiende perfectamente, no te El preocupes. acento. Y bueno, la verdad es que soy muy amiga de Sheida, que está casada con Nico, y ella le obligó a que me invitara, por eso estoy aquí hoy. O sea que Claro. estás en contra de tu voluntad. Y ojo, también hay que aclarar, cuando dice Sheida, tiene que aclarar de cuál Sheida también, eso me ¿Cuál Sheida? Claro, es verdad. Bueno. Pues, la verdad es que soy amiga de las dos, y entonces Sí. dos esposas le obligaron a los esposos a que me inviten porque yo tenía ganas de estar aquí. Entonces, Ay, son Perfecto. obligados ellos. A mí también hizo lo mismo Marcelo, me obligó a mí a gastar, pero bueno. bien. Está bien. Bueno, Bueno, como, hoy vamos a hablar sobre los círculos de estudio y dentro de lo que es los círculos de estudio, lo que es el programa de capacitación del Instituto Rugí, que es parte de, como veníamos hablando de las conexiones, ¿no? Esto de las clases para niños, los grupos prejuveniles y, bueno, los círculos de estudio son el equivalente para adultos, por así decirlo, de una forma resumida. Es parte de un programa complejo, y por eso traemos a alguien que tiene mucha experiencia en esto. Como siempre decimos nosotros, no sabemos mucho, pero siempre tenemos el número del que sabe, entonces La clave invitamos del éxito. la clave del éxito. Entonces, bueno, no sé, Talita, si querés contarnos un poquito sobre tus experiencias dentro de lo que es los círculos de estudio, por ahí. ¿Qué trata el O Desarrollar. empezar programa? definiendo qué son, qué es la Exactamente. Claro, secuencia. definiendo qué es la Sería secuencia bueno saber qué es la secuencia. y también si tenés Sí. alguna experiencia personal especial que quieras compartir, algo lindo, sí. Está bueno también. muy La bien, pelota es tuya, Talita. Talita es lo tuyo. gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y soy muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo con amigos. De verdad que es un gusto y muchas gracias por haber invitado. Gracias por aceptar. Lo siento mucho. Pero sí, yo creo que bueno, podemos hablar un poco de los círculos de estudio, que es la manera como una pequeña reunión. Entonces, cuando hagamos una referencia a los círculos de estudio, la vamos a hacer a lo largo de la conversación. Pensamos en un grupo de personas, de amigos, de conocidos, a veces un grupo de desconocidos que por alguna razón se juntan en un grupo y que ese grupo tiene un facilitador y que no es un maestro, no es un profesor, pero es alguien que está con una capacitación, ¿no?, básica, mínima, para que se puedan hacer discusiones y reflexiones con respecto a algunos temas, pero esa conversación que se da basada, tiene algunas características especiales, ¿no? Entonces, en cualquier círculo de estudio que se haga, y este programa es parte de un proceso educativo, también lo vamos a hablar, pero en cualquier parte del mundo, está establecido en todo el mundo, ya miles y miles, cientos de miles de personas se han beneficiado de participar en ese programa. Y cuando se juntan esos amigos, algunas características de círculos de estudio que podemos mencionar para dejar claro cómo son, qué son los círculos de estudio. Entonces, por ejemplo, esa persona que tiene el rol de tutor, de facilitador, es una persona que facilita la conversación entre esas personas y alguien que guía un poco la conversación, pero que hace ciertas preguntas, que facilita el proceso de avanzar
individual y colectivamente en la comprensión de lo que se está estudiando. Esta es una de las características. Otra característica es que toda la secuencia es una secuencia de cursos y en ese momento ya vamos como por 13 libros y cada uno con su propósito. Pero cuando estamos hablando, ya sea en cualquier uno de estos libros, estamos estudiando, esa reflexión, lo que estamos estudiando es basada en los escritos bahá'ís. Entonces, una característica que me parece importante es decir, esa es una visión de Baha'u'lláh, quien es el fundador de la fe Bahá'í, es la visión de Baha'u'lláh para la humanidad, para la civilización. Entonces, toda la palabra sagrada en la cual está basada los círculos de estudio es la visión de Baha'u'lláh para el mundo. Pero la adherencia a esa creencia es muy personal, es de cada participante y cada participante tiene su momento. Entonces, por eso es un proceso educativo organizado por la comunidad Bahá'í en el mundo. Está guiado por el Instituto Ruhi, que es la institución que concatena esos escritos, que lo pone didácticamente en libros. Ese proceso educativo, esa secuencia de libros tiene una lógica, tiene una pedagogía, una metodología, pero es un ambiente de aprendizaje muy edificante donde uno se sienta a conversar y va avanzando y ampliando su comprensión. Pero entonces, esa visión de Baha'u'lláh, cada persona la va a tomar para sí o no y va a tener su momento si la quiere elegir para su vida o no, o si va a ser alguien que va a contribuir con la práctica de lo que se está estudiando ahí, pero que la adherencia a la fe Bahá'í es independiente y no es obligatoria. Entonces, yo pienso que eso es bastante importante para tener las bases de cómo uno actúa cuando está en un círculo de estudio. Otra cosa es que el círculo de estudio también tiene, además del ambiente de aprender y aprender de manera colectiva e individual, porque el grupo puede avanzar en su comprensión, pero cada persona tiene un origen, un background, entonces cada persona llega ahí con un pensamiento, con una visión de mundo, y cada individuo puede avanzar en su comprensión libremente, y el grupo también tiene su característica y también avanza juntos. Otra característica son las prácticas, porque nosotros cuando estudiamos esas cosas no estamos estudiando por filosofía puramente. Está basada en una visión, pero esa visión es para construir una nueva civilización. Entonces tenemos que ir a la acción. Entonces están los aspectos del ser y del hacer. El individuo que es alguien y que basa su vida en ser alguien bueno, honesto, justo, pero también en hacer cosas que de manera muy efectiva y bastante puntual pueden aportar al avance de la sociedad, al avance de la civilización hacia esta visión de una humanidad con una manera de ser muy distinta a lo que vemos hoy en la sociedad. Y finalmente, estoy hablando mucho ya. No, para eso te invitamos. O sea, el programa es tuyo, Tabitha. Sí. Sí, después que cerrás acá, ya terminamos, ya está. Sí, ya Bueno, está. vamos. Y además también otra característica es que todo ese proceso educativo está basado en la creencia de la naturaleza noble y espiritual del ser humano. Entonces, en cursos, cuando uno va, podemos ir a un curso técnico para aprender algo. Y mientras más, en Chile se dice, más seco uno es en algo que hace, más bueno se convierte en algo. Mientras mejor es en aquella técnica, más esa persona hace las cosas sin pensar. Por ejemplo, si yo soy muy buena en la cocina, tengo muy buena técnica en cocinar, entonces yo puedo hacer una comida sin pensar, sin reflexionar. Lo voy haciendo. Y es algo automático.
no en automático, sí, claro. Pero ese proceso educativo es inverso. Mientras más la persona estudia, mientras más reflexiona, más va a pasar a reflexionar sobre su diario vivir, sobre sus acciones, sobre sus palabras, sobre la manera como actúa, como interactúa con los demás. Y eso va creando una atmósfera en la vida de esa persona y en su entorno, porque va a contribuir a la comunidad. Entonces, de una manera muy efectiva con hechos y no solo con teorías que uno sale muy extasiado de estudiar lindas y bellas palabras, pero tiene que ir a la acción. Entonces, eso no es un curso técnico, es un curso al revés, bastante capacitador, para capacitar a uno a reflexionar, a pensar. Y bueno, luego cuando vayamos conversando, también quiero quizás mencionar un poco sobre el tema del empoderamiento, pero eso lo vamos a hablar ahí, por ahí. Tiene todo bajo Gracias, control, Talita, ¿viste? Muchísimas gracias. Talita maneja el programa el día de hoy. Nico. Bueno, la verdad es que yo creo que No tenía pensado hablar, dice Nico. Sí. La verdad es que el resumen que hizo Talita, gracias, Jaime. El resumen que hizo Talita está muy bueno porque de alguna forma en un aspecto como más práctico, ¿no? Porque este es como todo el contexto, ¿no? El marco en el que se desenvuelve este programa, pero en el aspecto práctico, nosotros hemos ido hablando, incluso el otro día que hablamos de las devocionales y así hemos ido hablando de que el ser humano tiene distintos aspectos que tiene que desarrollar. Y normalmente siempre los aspectos que uno desarrolla son los más técnicos o más intelectuales o físicos, ¿cierto? Y no tanto el aspecto como más espiritual. Entonces, en este caso, uno se da cuenta que en la medida que va pasando el tiempo, la humanidad de alguna forma valora más también el tipo de personas, incluso de profesionales, que tienen este tipo de habilidades blandas que hoy en día se llaman, ¿no? O estas capacidades que tú no las puedes quizás probablemente como hacer un curso y quizás adquirirla de una forma tan rápida, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros sabemos que por mucho que alguien tenga una capacidad muy técnica, intelectual, si no tiene un aspecto espiritual que acompañe esa capacidad, de repente se pierde de alguna forma ese impulso. Lo hemos visto y también, bueno, vuelvo a repetir, hay ejemplos como el que decíamos, como el de la bomba atómica. No sé si se acuerdan de esta armonía entre ciencia y religión en ese episodio. Veíamos justamente cómo una capacidad intelectual para poder desarrollar algo, si no está acompañado de un aspecto espiritual, puede transformarse en un malestar para la humanidad. Entonces, de alguna forma nosotros nos damos cuenta que el ser humano tiene que convivir y tiene que también como aprender a desarrollar ciertas habilidades y para eso tiene que también empezar a conocerse de alguna forma, de modo que pueda también entonces desarrollarse en comunidad de una forma mucho más óptima. Como mencionó Talita, o sea, cuando uno estudia estos libros, que bueno, en algún momento eran del libro 1 al 7 y después, bueno, ha seguido el 8, así hasta el 13 actualmente, uno va viendo distintos temas, que de hecho vamos a desarrollar acá los primeros 7, les adelanto. Entonces, O sea, no en este programa, solo aclarar eso. Claro, no, o sea, como en los siguientes episodios vamos a ir viendo cada uno de estos libros brevemente. Y entonces, en el primero, solo para adelantar un poco, justamente uno ve el tema de los escritos, el tema del aspecto espiritual, el frases, o más bien escritos, que nosotros ya hemos mencionado, ¿no? Como decía, el mejoramiento del mundo puede ser logrado solo por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta laboral y correcta. Entonces, es interesante que es una de las primeras citas que se ven dentro del libro. Y como decía Talita, es un espacio más bien, donde convergen personas de todo tipo, en cuanto a edades, en cuanto a origen, en cuanto a situación socioeconómica, a pensamiento, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces cuando uno lee esa cita y el grupo empieza a debatir de alguna forma, a complementar y a consultar respecto a eso, cada uno tiene una visión distinta. Y eso es un poquito como lo enriquecedor de estos espacios, es que básicamente uno pone en acción todas las cosas que uno ha vivido, las pone como las reflexiona de alguna forma y dice, bueno,
para mí, el mejoramiento del mundo sí debe ser de esa forma, o no, no debe ser así, o existe una conversación, y es interesante que no existe como de que estás equivocado o estás en lo correcto, sino más bien es una conversación que se genera y que hay gente que de repente se junta semana a semana a avanzar estos libros y cada semana llega con una nueva reflexión y de nuevo hay citas y hay aspectos como más didácticos en los que las personas pueden ir como ampliando su capacidad de poder entender ciertas realidades espirituales que existen. Entonces, eso es interesante, que es un espacio para poder desarrollar como esa realidad espiritual que nosotros tenemos, en donde básicamente no se trata de que la gente como que esté de acuerdo con las enseñanzas bajáis, sino más bien es que reflexione sobre su crecimiento espiritual, que hoy en día, como mencioné al principio, está súper valorado tanto en el aspecto profesional como en el ambiente como más personal. El día de mañana, si uno desarrolla el aspecto espiritual, puede en su comunidad hacerla crecer, puede en su entorno, en su familia, o sea, tiene un impacto en cada uno de los aspectos con los que la persona convive. Entonces también, de alguna forma, este espacio, por eso es un espacio abierto a toda la comunidad en general, a cualquier persona que quiera participar, porque es algo que todos nosotros tenemos que hacer, es el desarrollar ese aspecto espiritual. Y este espacio es como una forma un poco más práctica y didáctica de hacerlo. O sea, eso, así lo veo yo. Yo quisiera conectar un poco el tema con, con los episodios anteriores, cuando hablamos que es parte de un programa, de un proceso educativo. Cuando hablábamos sobre las clases para niños, mencionábamos que las clases idealmente iban dirigidas a niños de 6 a 11 años, los grupos prejuveniles de 11, 12 a 15 años, y los círculos de estudio es para la población que pasa los 15 años. De 15 años para arriba están dirigidos estos cursos. Y bajando un poco más a la realidad, la pregunta es, ¿por qué uno, más allá de todo lo que mencionaron, del aspecto de conocerse más uno mismo y del crecimiento propio espiritual, ¿por qué uno querría hacer estos cursos? Y es lo que habíamos mencionado en episodios anteriores. Habíamos hablado y escuchado historias de niños que habían pasado por las clases para niños y luego de grandes, a ellos les dan... o sea, le dan como este deseo de también dar clases para otros niños, ¿verdad? Lo mismo pasa con los que dejan de ser prejóvenes, después quieren tener un grupo prejuvenil para ayudar a los que vienen inmediatamente detrás de ellos en edad, ¿verdad? Y bueno, pues estas personas, cuando tienen este deseo, expresan este deseo, ingresan a un círculo de estudio para capacitarse, para llevar a cabo estas actividades básicas. Es algo muy, muy importante y algo muy... se me fue la palabra. Pero sí, la cuestión es que la secuencia está concebida para responder al deseo de esta persona de prestar un servicio a la comunidad. Entonces, más adelante en los otros episodios vamos a ver uno por uno, como dijo Nico, los libros del 1 al 7, pero solo mencionar que, por ejemplo, una persona que quiere ser un maestro de clase para niños tiene que capacitarse, o sea, hacer primero el básico del libro, el primer libro, y luego el tercer libro de la secuencia lo capacita a uno para ser maestro de clase para niños. Si quiero ser animador de grupos prejuveniles, hago el primer libro y el quinto. El quinto libro de la secuencia es para ser animador. Y así, entonces, la secuencia está concebida para ayudar al individuo a sacar dentro de sí, desde dentro de sí, eso que mencionamos siempre, esas gemas que tenemos como seres humanos todos, para ponerlos al servicio de esos niños, en el caso de una clase para niños, o de prejóvenes, en el caso de un grupo prejuvenil. Entonces, hacemos esto para prepararnos para servir, ¿verdad? Y responde a las necesidades de todos, porque no necesariamente todos están llamados a servir de la misma manera. Hay personas que no tienen tanta afinidad con los niños, pero le gusta trabajar con los adolescentes, por ejemplo. Ah, ya, perfecto, entonces te capacitamos para ser animador. Y así, entonces, es algo bien práctico y es como decimos siempre y como mencionaba Talita, el objetivo de los círculos y de la secuencia no es que una persona se haga bahá'í, no, es ayudar a una persona que tiene ese deseo
ese deseo genuino de contribuir, de hacer algo productivo por su comunidad, es para responder a ese deseo, para darle las herramientas para ir al campo del servicio. Entonces, ese componente bien práctico y bien dirigido como a responder al deseo de servir de una persona, para eso fue concebido todo lo que es la secuencia. Chamín. Yo justamente quería, con lo que dijiste, bueno, porque ya entre Nico y vos sacaron todo lo que da para decir de esto, pero bueno. Si quieres, hay más en el tema, no te preocupes. Hay muchísimo para hablar, pero no, lo que yo iba a decir justamente es, conectando un poco las dos cosas, es lo importante que es el círculo de estudio como una actividad, como parte de, bueno, lo que es venimos describiendo como las actividades básicas de la construcción comunitaria, es ese instrumento que es un nodo de donde salen nuevas actividades, ¿verdad? Es el núcleo comunitario en donde se juntan los padres de las clases de niños para entender qué es lo que están aprendiendo sus hijos, ¿no? Muchas veces yo he conocido muchos casos de padres que hacen el libro 3 simplemente para saber qué es el material que están dándole a chicos, ¿no? Y de ahí se interesan en las actividades y muchas veces abren sus propias actividades en otros barrios o cosas así. Pero la idea es justamente con estos círculos de estudios es mantener, o sea, conseguir recursos para poder ampliar estas actividades y aumentar la estructura de esta comunidad, que es lo que venimos hablando en todos estos episodios, ¿no? La construcción de la comunidad. Y esto es una parte primordial para la construcción comunitaria, ¿no? Es decir, bueno, yo me intereso en esta actividad, entonces me capacito para saber cómo se hace, y así también cuando termino esta secuencia, después lo vamos a hablar un poquito más, termino esta secuencia de los 7 libros, yo tengo también las herramientas para poder capacitar a otra persona en estas actividades también, no solo a hacerlas, sino que yo puedo enseñar a enseñar, una forma así de decirlo, ¿no? Claro. Y es algo muy interesante porque desarrolla recursos locales. Muchas veces, como veníamos hablando, no me acuerdo, lo hablamos con Nassim en uno de los casos, de uno de los ejemplos que ella contaba, ¿no? De que cómo cambia la vida comunitaria cuando los que están haciendo las actividades son de esa comunidad. No son extraños viniendo a la comunidad, no es otro grupo de personas viniendo a esa comunidad, sino que es la misma gente del barrio que le interesa mejorar la calidad de vida de ese lugar, es la que se interesa en abrir nuevos grupos prejuveniles, nuevas clases de niños y todo esto. Y el círculo de estudio es la capacitación, como dijo Marcelo, para lograr esto. Entonces todo se conecta a final de cuentas y lo vamos a desarrollar más cuando, como dijimos, vamos a hablar sobre cada uno de los libros específicamente, pero me parece algo muy interesante y, bueno, y conectando con lo que decía Nico, lo variado que es el mismo libro. Uno lo puede hacer, yo te digo, fácilmente creo que he hecho más de 20 veces el libro 1 con diferentes grupos, y algún comentario, alguna consulta, alguna respuesta a una pregunta que me deja pensando y me hace recapitular todas mis respuestas que he dado antes sobre algo, ¿no? O uno hace el libro 3 y de repente ve un punto de vista completamente externo al que tenía antes, a veces de un joven de 16, 17 años que te vuela la cabeza porque no lo había pensado nunca de esa forma, o no veo el mundo de la forma en la que esta persona lo ve. Entonces me cambia a mí mi perspectiva de cómo es todo esto, ¿no? Entonces por eso me apasiona esto, los círculos de estudio, porque cada uno de esos núcleos son muy potentes y son muy diferentes. Cada uno es tan orgánico que funciona para el barrio en donde están y a veces no te funciona en otro barrio directamente, ¿no? La forma en la que trabajan ellos, o a veces, bueno, hoy día estamos haciendo virtualmente, y que por ahí hace 2 años atrás no lo podíamos ni imaginar de hacer estas actividades de esta manera, pero la situación nos empujó a hacer esto y de repente están saliendo consultas con gente de otro país que le interesa hacer el círculo contigo y te cuenta una experiencia de su país y te sirve para tu barrio, ¿no? Y cosas así. Entonces es muy lindo esto de lo distinto que son, pero a la vez de lo importante que son para las comunidades, ¿no? Y en todos lados son importantes para las comunidades, eso no hay ningún lugar a duda. Eso. Talita, parece que tenés algo que decir.
¿Estás ahí, Thalita? Mucho. Lo que dijo él, Es que, o sea, cuando miramos la secuencia, qué bueno que van a ser la secuencia, episodios sobre cada uno de los libros de la secuencia, pero ya se tomaron tiempo para pensar la lógica que tiene esa secuencia de los libros, hacia dónde En algún va. momento me imagino que sí, ahora no me acuerdo. Por eso te invitamos, Thalita. Sí, yo no paro de pensar en eso, porque hace mucho sentido. Entonces, claro, cuando pensamos en un libro específico, hablamos de capacitarnos para algo puntual de este libro, el 5 para prejóvenes, el 3 para niños, el 7 para ser tutor, el 6 para una campaña, el 2 para... Ok, es verdad, es así que funciona. Pero a mí me parece que una mirada como que más trascendental, mirando así de una manera más... de arriba, no sé cómo decirlo. De la pintura más grande, de la pintura Exacto, más grande, no solo yes, the big picture. Es Ajá. como, cuando miramos así, yo creo que me hace mucho sentido, es muy genial cómo se da la secuencia. Porque, mire, empezaba diciendo que es para, Baha'u'lláh dice que es la visión, esa es la visión de Baha'u'lláh para la civilización. Y la civilización está hecha con personas, con seres humanos. Entonces, imagínense que estudia el libro 1 y sí, su capacidad para reflexionar sobre una frase, un texto sagrado se amplió. Esa persona, ese individuo, después va al libro 2 y de ahí aprende a presentar ciertos temas que son relevantes para una comunidad, para un grupo más amplio de personas. Después va al libro 3 y tiene la oportunidad de generar la capacidad para tornarse maestro, pero de clase de niños. Entonces eso empieza, era un grupo, una persona que empieza a relacionarse con una palabra sagrada, solo él. En el 2 es un grupo de personas a quien él está presentando ciertos conceptos. En el 3 él empieza con clase de niños y esos niños tienen familias, entonces ya no es una familia, un grupo de personas, sino que un gran grupo de personas. Después del 4, él avanza un poco, vuelve a avanzar un poco en su comprensión espiritual del proceso histórico de la religión. En el 5 puede abrir un grupo de prejóvenes, que es lo mismo que los niños, pero con individuos de un poco más de edad. En el 6 va una campaña para compartir eso también como con conceptos espirituales y muy transformadores. En el 7 él puede convertirse en un tutor y volver al inicio del proceso ayudando a otros en ese camino. Pero cuando va al 8 y empieza a fortalecer otras bases de su creencia y mirar la historia en el 8, el 9, mira la historia de la religión, por ejemplo. Y la humanidad está muy completamente desacreditada de los aspectos religiosos porque su comprensión de religión es una comprensión de abrumadora, opresora, que le quita la libertad y conceptos como ese se relacionan mucho con la religión actualmente. Después en el 10 aprende sobre el concepto de acompañar a otros y el concepto de consultar en grupo y tomar decisiones en grupo. Después el 11 va a hablar de la familia y así sigue. Y el 13 es de acción social. Y la acción social ya es algo muy amplio que está moviendo toda una sociedad. Entonces, miren que desde ese individuo que empezó en el libro 1, partiendo con reflexionar sobre una frase del mejoramiento del mundo, que es la frase inaugural, y llega a un libro 13 reflexionando sobre una acción social donde hay involucramiento de mucho más personas. Me parece que eso está dirigido a un duplo propósito, que es el propósito de hacer avanzar esa persona, ese individuo que se enriquece mucho con comprensiones que va ganando durante todo ese proceso, pero también es el proceso, el propósito, el otro propósito es de hacer avanzar a la humanidad misma, hacer avanzar la sociedad.
¿no? Y sacar de la sociedad, de cada ser humano, estas gemas que tiene el talento de cada uno, la belleza de cada uno como ser humano, porque al final el propósito de la revelación de Baha'u'lláh es la transformación. Es para que en la creencia Bahá'í, el ser humano, como decía, toda la pedagogía del proceso educativo Bahá'í, en cualquiera de sus etapas, está mirando la nobleza del ser humano. El hombre, el corazón del hombre es como una gema, como una joya. Y el proceso educativo saca esta joya de dentro de este corazón, del corazón de esta persona. La experiencia más emocionante que he tenido en círculos de estudio ha sido con un joven estudiando el libro 1. Y este joven, en un momento, una de las citas, la tengo aquí en portugués, perdón que no la encontré en español, pero la voy a mencionar y después quizás ustedes den la referencia, no sé. La podemos poner en la descripción. Los que saben portugués. Sí. En español, pero dice que nosotros somos como un ave, y que este ave vuela con mucha fuerza, pero que después en algún momento cae al barro, y que cuando se ensucia con ese barro, sus alas ya no pueden, se convierten tan pesadas que no puede volar más, y que entonces se queda enredado en este barro, esa suciedad de este barro, y este barro impide el ave de volar, y volar es su esencia, esa es su naturaleza, ese es su propósito. Pero cuando ese ave está en el barro y ese barro se secó, él está impedido de llegar y atingir a ese verdadero propósito, que es ir a los cielos y volar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, o lo que sucede con la humanidad. La humanidad, el propósito de Dios al crear el hombre, de acuerdo con esa enseñanza de Baha'u'lláh, es que el hombre pueda sacar el don de la comprensión, y que él pueda reflexionar, y pueda pensar por sí mismo, y que esta comprensión no tiene límites, porque avanza y avanza y se amplía, la conciencia se amplía de una manera sin límites. Y miren que es que para mí eso es muy enamorada de eso, porque es muy bonito ver eso. Es muy impresionante. Y el hombre fue creado para eso. El propósito de la vida es ese, de que uno pueda reconocer a su creador, reconocer su propósito en la vida. ¿Quién de nosotros nunca ha pensado cuál será mi misión, mi propósito en esta vida? Todos nosotros un día, en algún punto de nuestra existencia, pensamos cuál sería nuestro propósito aquí. Y cuando este joven leyó conmigo esta cita, y era un joven de un barrio muy sencillo, como no era un joven así con una educación muy privilegiada y nada de eso, es un joven corriente, normal, común, tenía 15, 16 años. Y él mira esa cita y dice, sus ojos se llenan de lágrimas, y él dice, yo soy este ave. Mis alas están sucias de ese barro. Wow. Y eso es muy, muy lindo, porque este alma, esta persona reconoció que esas cosas que suceden en nuestro día a día, ese es el barro que impide el hombre, el ser humano, de llegar a su verdadero propósito, de volar en los cielos, y que ese era su propósito en la vida. Entonces, se libertó, ¿no? Ese de empoderar a nosotros. Hemos visto que toda la educación de la humanidad es todo lo que la humanidad, entretenimiento, consumo, tantas, la moda, o la manera que se educa, una educación que es como tienes que memorizar cosas, pero no reflexionar sobre las cosas. Tienes que aprender de algo que te dan, pero no soy dueño de mi educación.
Entonces, vas a un colegio o en la universidad y te miden por lo cuanto tú te equivocas en un examen y no por cuánto tú sabes en el examen. Porque están mirando si tú te equivocaste en algo, tus errores y no tus acertos. Tus aciertos. Toda la educación de la humanidad hasta el momento es así. Pero desde hace unos años y la pedagogía del instituto está de acuerdo con esa pedagogía que empodera al individuo. Entonces, el empoderamiento del individuo que tiene la capacidad, tiene el don de la comprensión y tiene la capacidad de mirar algo y comprender. Entonces ya la tele, las músicas feas, la moda, el consumo, esa persona ya no es esclavo de estas cosas y sus alas se van limpiando. Entonces esa persona con su comprensión, con su propio entendimiento, se adueña de su educación y él puede volar hacia su propósito, hacia la libertad, ¿no? Entonces, esa es la esencia del instituto. Cuando decimos vamos a capacitarnos en un libro, está bien, estamos capacitándonos y eso es muy necesario. Pero la esencia del instituto es traer al ser humano a su verdadero propósito, es hacer conectar a este ser humano con su esencia noble, que ese es el propósito de su vida. Eso es para mí muy emocionante. Mucho más trascendental ponerlo de esa forma. Sí, lo que me hace ponerme a pensar, quiero empezar algún otro libro. Ya tengo dos en este momento, pero sí. Se motivó ya. Vámonos. Sí. Vamos. Sí. Bueno, No sé si agregar Marcelito, algo. ¿cómo estamos con tiempo? Sí. Estamos todavía. Sí, 5 minutos y empezamos a cerrar. Ok. Así que, ¿quién? ¿Nico? ¿Ya ven quién quiere hablar? Nico. Bueno. Sí, ahora sí pedí la palabra, no me llegó de golpe. Estaba ahí, Nico. No, o sea, yo creo que es interesante cómo, bueno, ya se han dicho muchas cosas, entonces también me gustaría compartir una experiencia. Yo, como bien saben, hace como 5 años aproximadamente, en el 2015, yo conocí la Fe Bahá'í y justamente luego de un tiempo esta fue una de las primeras actividades en las que participé. Había contado que era esta devocional con estos amigos, con Feli, con Bai, y luego también ellos me contaron acerca de esta secuencia de libros y es interesante cómo uno vive ese proceso y muchas de las cosas que nosotros estamos mencionando ahora no es como un discurso, no es cuando uno como que lee algo y después lo está repitiendo, o sea, todo lo que estamos diciendo ahora es básicamente lo que creo yo cualquier persona puede vivir, básicamente, ¿no? Esa transformación, todo eso que ocurre es efectivo, o sea, yo creo que no hay nada, no se puede negar el hecho de que cuando uno adquiere un cierto conocimiento ya no puede decir como que no sabe. Da falta práctica, quizás cualquier otra cosa, pero no puede negar ese conocimiento. Y es interesante cuando uno empieza el libro 1, en este caso, como decía, yo lo empecé con algunos amigos, se formó este libro, y era muy, muy particular ese libro porque estuvimos durante todo un año juntándonos semanalmente. Hay gente que lo hace mucho menos tiempo, pero a nosotros nos tomó mucho más tiempo porque era un libro que se enriquecía mucho semana a semana. Entonces de repente hay semanas que, por ejemplo, tocó que vinieron unos chicos que estaban haciendo como su tesis de su carrera, que no sé si era psicología o no me acuerdo, pero algo del área humanista. Y entonces ellos participaron del círculo, eran como 5, entonces de repente una sesión éramos como 10 o 15 personas. Estos chicos estaban ahí y era interesante porque como que tomaban nota y preguntaban, entonces era interesante cómo se nutría el espacio. La siguiente semana de repente ya no estaban y éramos los de siempre, hay veces que hay algunos que se van, otros que se suman, o sea, es un proceso así como en la vida, ¿no? O sea, como que hay cambios constantemente y se va enriqueciendo de cada una de esas experiencias. Hay gente que ya había hecho el libro 1 como participante y lo volvió a hacer, hay gente que ya había facilitado el libro y después lo volvió a facilitar. Entonces, era interesante cómo se enriquecía ese espacio y hasta el día de hoy estamos juntos avanzando en cada uno de los libros. Hay veces que de repente uno quizás, no sé, en algún espacio en particular, como pasa en varios países, de repente en ocasiones como verano, invierno, vacaciones o fines de semanas largos, se toman un espacio para avanzar mucho más rápido, ¿no?
y que esa es otra modalidad de poder hacerlo. Hay gente que lo hace, como decía, semanalmente, hay otros que lo hacen en espacios un poquito más acotados para poder ir adquiriendo un poquito más de eso quizás. Entonces, no tiene como eso como rígido, que tiene que ser solo de una forma, ¿no? Se va adaptando también un poco a la necesidad y a la disposición también de los participantes. Entonces eso también es súper interesante, ¿no? No es una estructura donde uno tenga que hacer un formulario, llenar y postular. O sea, eso es también un poco lo interesante que tiene este proceso, es que hay una facilidad para poder entrar, participar y ser parte de, y como decía, adquirir conocimiento que después uno no puede como de alguna forma negar, que, o sea, es una invitación abierta a que cualquier persona se pueda sumar. Y es tan rico porque después se forma una amistad que, como decía, o sea, yo hasta el día de hoy, tanto con los espacios en los que he estado como participante y en espacios en los que he estado como facilitador o tutor, uno genera una cierta conexión con ese tipo de personas que en un principio quizás pueden ser desconocidos, pero al tiempo se vuelven amigos, y el día de mañana si tienes que pedir un favor, o el día de mañana si tú puedes ayudarles en algo, o sea, se empieza como de alguna forma a enlazar la comunidad misma. Y sobre todo si son desde un mismo espacio geográfico, desde un mismo barrio, qué sé yo, más todavía porque se empieza como a crear un espíritu de comunidad mucho más grande, que se empieza como a estrechar. Entonces, oye, pero si no solamente nos juntamos al círculo, sino que también nos juntamos, y muchas veces pasó con este grupo que, oye, esta vez no hagamos la sesión y comamos, y de repente comía de distintos países, y hay otras veces que hacíamos, bueno, no solamente, bueno, hacíamos la sesión y después un segundo día en la semana nos juntábamos a ver una película, o no sé, o sea que tiene esta característica que no es solamente como nos juntamos, reflexionamos y nos vamos, sino como que hay una convivencia que semanalmente se genera, y también uno se involucra de alguna forma con cada una de esas personas. Con esos amigos empieza a conocer a su familia, no sé, es interesante que no solamente un aspecto como muy técnico, ¿no? Porque hay veces cuando uno hace un curso, por ejemplo, que uno va, hace el curso, se certifica y se va, y ya, ¿no? Esto es totalmente distinto. Esa es una de las cosas que quizá yo la pongo en palabras, pero como digo, cada persona lo puede vivir, y probablemente va a tener esa misma experiencia. Gracias, Nicolás. Palabras finales, Yamim. Sí, bueno, yo quería compartir también algo rapidito. A mí, por ejemplo, me pasó que de conectar con parientes inclusive, que pensaba como uno dice, somos familia, que si nos conocemos, pero de repente hicimos un libro uno juntos, y habían esas preguntas que son preguntas bien polentas, ¿no? Algunas de estas son como bien... bien polentas. ¿no? Definamos polenta para los que no son argentinos. Por favor. Me salió de la Argentina, ¿verdad? Son esas preguntas bien profundas, bien como... Trascendentales. Trascendentales. Y de repente tenemos conversaciones súper profundas con gente que uno no se sienta a hablar tanto así de estas cosas, ¿no? Entonces cambia mucho la interacción después. Uno se da cuenta que puede conectar con esta persona a otro nivel, como decía Nico, ¿no? Se convierte en una conexión más fuerte. Y bueno, a nosotros nos pasaba a veces que estábamos en reunión y venía un vecino y se quedaba un ratito y tiraba por ahí una pregunta que te explotaba la cabeza. Y se iba. Y se iba, claro, y no era parte de la sesión. Pero esa pregunta cambiaba la sesión para el resto de todos los libros que hacíamos, porque estábamos pensando, ¿y qué pasa si alguien pregunta algo como esa pregunta, pero con esta pregunta, ¿no? Y así, ¿no? Entonces es muy interesante, y de repente a mí, como una vez pasado la secuencia y teniendo esa pregunta en mente cuando estoy tutoreando, también tiro esa pregunta, ¿no? Ya es parte de mi currícula como es de aprendizaje, porque yo aprendí mucho con esa pregunta, entonces de repente lo paso a otra persona. Y esto es lo que, como decía Talita, que el Instituto Rugí está en constante desarrollo de estos programas. Muchas veces, inclusive se han cambiado ciertas preguntas dentro de los libros después de años de haber sido lanzados, porque esa pregunta reflexionaba, o sea, hacía reflexionar de mejor manera el punto en el que se quería pasar. Y como dice Talita, la idea es que al final de cuentas es generar esas capacidades, que es la parte importante, ¿no? Es ese proceso de, como lo dijimos varias veces ya, ¿no? De pulir la gema de valor inestimable que tenemos a través de la educación.
Entonces, esto es otra herramienta que tenemos para pulir y cada vez estamos llegando a diferentes edades y cubriendo casi todas las bases, para los que entiendan de béisbol. Buena referencia hoy. Gracias, Shamim. Talita querida, ¿algunas reflexiones finales en base al tema? Creo que una invitación, ¿no? Que es un proceso muy distinto a todo lo que se ha visto por lo general en la sociedad. Entonces, si alguien que está escuchando esta conversación se interesa por eso, vale la pena. Esa es la esencia, vale mucho la pena. Entonces, que estén todos invitados, que busquen a conocer un poco más, porque es un proceso muy, muy transformador y muy agregador para Es muy enriquecedor. Gracias, Talita querida. Nico, palabras finales o ya con la última. Gracias, no pensé que iba a tener tiempo, Marce. En realidad no tenés, pero bueno. No tenés, pero... Pero bueno, igual yo soy el que sube el episodio, así que puedo. Después que edito o lo que sea. Recordaba lo que dije yo y ponía lo de él. No, o sea, básicamente invitar a, como dijo Talita, o sea, a los amigos que están escuchando esto, es una oportunidad maravillosa de empezar como, quizá de una forma un poco más tímida al principio, ¿no? De empezar a desarrollar como los espacios de la comunidad. Quizás para nosotros es difícil de repente tocar la puerta al lado del edificio y decir, hola, mi nombre es tanto, y presentarnos, o saber cómo podemos... Busco amigos. Claro, o sea, quizás para nosotros es difícil, quizás como... Porque queremos hacer cosas, pero de repente queremos como abarcar todo el mundo y de repente es mejor como empezar en nuestro mismo barrio. Entonces, justamente en todas las partes del mundo se están dando círculos de estudio, en todos los idiomas está traducido los libros, el material, entonces siéntanse con la libertad de acercarse, o sea, a nosotros escribirnos o en sus mismas comunidades siempre hay alguien que les puede recibir y contar un poquito más de esto, y que empiecen ese proceso para que después efectivamente reciban este tipo de herramientas que les pueden ayudar a nivel, tanto como decía, crecimiento individual, como desarrollo como más social y comunitario. Entonces, exactamente, que ojalá se puedan acercar, explorar, y como todas las actividades Bahá'ís tienen esa libertad que, como dicen, ¿no? Como el vecino, puede ir una vez, ver qué les parece y después simplemente no volver, porque eso depende también de cada persona, ¿no? Pero siempre están los espacios abiertos a que participen. Muchas gracias, Nico. Talita querida, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Me encantó. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Shamim querido, Nico. Y como decimos siempre, esta es solo una pincelada de este tema. Y pongan en práctica, a ver, los puntos son así. Esto es solo una pincelada. Pongan en práctica la libre investigación de la verdad. Y si tienen algún vecino Bahá'í, moléstenle, pregúntenle, háganle preguntas sobre todo esto si quieren saber un poco más. Así que muchísimas gracias, amigos, y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao.